Si hoy vienes a Marbella, todo parece completamente normal. Yates valorados en decenas de millones de euros, mansiones enormes, coches que no vas a ver en ningún otro lado del país y gente que viene de todo el mundo. Sin embargo, hay una pregunta que casi nadie se hace. ¿Cómo es posible que un pequeño pueblo del sur de España se haya convertido en un símbolo de lujo internacional? Cuesta imaginarlo viendo esta ciudad, pero hasta buena parte del siglo XX, Marbella no era un lugar exclusivo. Este lugar era un pequeño pueblo de mineros, pescadores y agricultores. Apenas vivían aquí unos cuantos miles de personas y nadie se podía imaginar que a día de hoy este lugar se iba a convertir en la Costa Azul o Mónaco. Y muchas personas piensan que este sitio empezó con el dinero, pero nada de eso. Este sitio empezó con algo que era mucho más difícil de comprar: el prestigio. Todo giraba alrededor del mar y de la vida cotidiana de un municipio que apenas destacaba frente a otros muchos de la costa andaluza. En aquellos años, hablar de Marbella era hablar de un lugar bonito, sí, pero completamente alejado de los grandes centros de poder económico de Europa. Sin embargo, todo empezó a cambiar gracias a una sola persona. En 1947 llegó una persona, el príncipe Alfonso de esto que estaréis viendo en pantalla porque no sé muy bien cómo se pronuncia. Y vio algo que pocas personas vieron en ese entonces: el clima, la tranquilidad, el paisaje, y tuvo una idea brillante para construir este lugar que veis a mis espaldas. En el año 1954 se inauguró el Marbella Club Hotel, pero no os penséis que construyó un hotel cualquiera. Él no tenía la intención de vender simples habitaciones y ya, sino que su intención iba mucho más allá. Su intención era la de crear esa sensación para todos los huéspedes del hotel para que sintieran que estaban en una especie de club al que nadie más podía acceder. Vi que el clima y circunstancias europeas había acercado la Costa del Sol hacia el mundo turístico. Vimos una finca pequeña, muy bonita, y lo compramos. Un pueblo como Marbella, que estaba en muy malas condiciones, hoy en día está como está. Es una satisfacción que no vale más que todos los millones del mundo. Tu idea sobre todo era atraer un turismo de lujo. Y el turismo de lujo trae luego el turismo de masa. Lo que ocurrió fue casi un efecto dominó. Los primeros invitados hablaban del lugar a sus amigos, esos amigos invitaban a otros, y poco a poco comenzaron a aparecer nombres cada vez más conocidos. Lo que realmente estaba creciendo no era solo el hotel, era la reputación de Marbella, porque cuando determinadas personas eligen un destino, empieza a vender prestigio. Y el prestigio tiene una característica muy particular: una vez que aparece, atrae todavía más gente que quiere formar parte de él. Y poco a poco empezaron a llegar familias reales, empresarios, estrellas de Hollywood, y ocurrió algo que cambiaría Marbella para siempre, y es que cuando todas las personas están en un lugar, todo el mundo quiere ir a ese lugar. El Marbella Club había demostrado que existía gente dispuesta a viajar hasta un pequeño rincón del Mediterráneo solo por el prestigio de estar allí. Y cuando ese tipo de clientes empieza a llegar, todo cambia. Empiezan a aparecer urbanizaciones exclusivas, restaurantes, campos de golf, empresas especializadas en atender a grandes fortunas. Los bancos también llegaban, y con ellos nuevas inversiones. Marbella deja de crecer como un pueblo y empieza a hacerlo como una marca. Cada nuevo proyecto alimenta al siguiente, y cuanto más exclusiva se vuelve la ciudad, más personas quieren formar parte de ella. Ese crecimiento alcanza un nuevo nivel en 1970, cuando se inaugura Puerto Banús. José Banús no construyó simplemente un puerto deportivo, construyó un escaparate, un lugar pensado para que el lujo se vea. Yates enormes, tiendas de marcas de lujo, restaurantes, hoteles, todo diseñado para transmitir una misma idea: aquí pertenece quien ha triunfado. Y cuando una ciudad consigue que mover millones parezca algo cotidiano, empieza a ocurrir algo que nadie había previsto. Aquí está la clave de esta historia, y es que en una ciudad donde el lujo forma parte de algo que es cotidiano, deja de llamar tanto la atención, porque puedes comprar un yate, comprarte una mansión, cambiar tu residencia fiscal, y al final todo se acaba convirtiendo en algo completamente normal. ¿Y cuál es el problema de esto? Que cuando todo se vuelve completamente normal, al final acaba llegando cantidades de dinero impresionantes de todas partes, e incluso algunas que no son tan legales. Normalmente, una persona que compra una mansión de varios millones llama la atención, un coche de lujo también, y un gran yate todavía más. Pero en Marbella, eso era precisamente lo habitual, lo excepcional había dejado de parecerlo, y ahí estaba la verdadera diferencia. No hacía falta esconder el dinero, bastaba con mezclarlo entre todo el dinero que ya circulaba por la ciudad. Durante los años 80 y 90, Marbella empezó a atraer no solo a empresarios o celebridades, también a personas relacionadas con organizaciones criminales internacionales.
no porque fuese una ciudad especialmente peligrosa, sino porque ofrecía algo mucho más útil: discreción, comprar propiedades, crear empresas, invertir en negocios, mover patrimonio entre distintos países. Todo podía encajar perfectamente dentro de una ciudad acostumbrada a recibir grandes fortunas de todo el mundo. Por supuesto, la inmensa mayoría de quienes vivían o invertían aquí no tenía ninguna relación con actividades ilegales, pero precisamente esa enorme concentración de riqueza hacía mucho más sencillo pasar desapercibido, y cuanto más dinero llegaba, más difícil resultaba distinguir unas fortunas de otras. Y sí, gente, el canal de YouTube está yendo tan bien que me puedo permitir esta casa. Ni de coña, obviamente, soñar es gratis, pero si te suscribes y le das like, por lo menos apoyas un poquito. Y por cierto, quiero aclarar que me hubiese encantado hablar de todo esto desde dentro del puerto, que está aquí a mis espaldas. Ya sé que es de noche, llevo todo el día grabando aquí, pero es que resulta que me han llamado la atención varias veces guardias de seguridad porque no se puede grabar dentro. Todo esto no sé muy bien cómo tomarlo porque no sé qué sentido tiene, ya que la excusa que me han puesto es que necesito autorización para grabar, pero no entiendo por qué, porque está todo el mundo con los móviles haciéndose fotos con los coches, haciendo vídeos, presumiendo de la vida de aquí, pero sin embargo yo, que voy con una cámara en la mano, me han dicho que no puedo grabar, que necesito una autorización. Además no entiendo autorización exactamente de quién, pero eso. Marbella seguía cambiando a una velocidad difícil de imaginar. Cada año aparecían nuevas promociones, más viviendas, más urbanizaciones, más campos de golf. El paisaje empezaba a transformarse por completo. Con la llegada de Jesús Gil a la alcaldía en 1991, esa expansión se aceleró todavía más. Su apuesta era clara: construir mucho y hacerlo rápido. No soy igual a casi ninguno, soy distinto, no soy normal. La ciudad comenzó a crecer en todas direcciones, la población aumentaba, las inversiones no dejaban de llegar y el mercado inmobiliario parecía no tener límite. Pero un crecimiento tan rápido también tenía un coste. Controlar miles de operaciones urbanísticas resulta mucho más complicado que controlar unas pocas. Cada recalificación, cada licencia movía cantidades enormes de dinero, y donde se mueve tanto dinero siempre aparecen intereses muy poderosos. Lo que desde fuera parecía un éxito económico, por dentro empezaba a acumular demasiadas sombras. Durante años hubo rumores, investigaciones, sospechas, hasta que en 2006 todo esto se convirtió en realidad. En este momento aparece la Operación Malaya. Lo que parecía una investigación más terminó destapando una de las mayores tramas de corrupción urbanística de la historia de España. Las detenciones se sucedieron durante días. Empresarios, intermediarios, responsables políticos. Las investigaciones revelaron una compleja red de sobornos, patrimonio oculto y favores relacionados con el desarrollo urbanístico de la ciudad. La situación alcanzó tal gravedad que el gobierno tomó una decisión inédita: disolver el Ayuntamiento de Marbella. Aquella medida mostraba hasta qué punto el problema había superado cualquier límite imaginable. Durante semanas, Marbella dejó de aparecer en los periódicos por sus playas o su lujo. Ahora ocupaba las portadas por un motivo muy distinto. Muchos podrían pensar que después de aquello Marbella sería un auténtico fracaso. Sin embargo, es todo lo contrario. A día de hoy, en pleno 2026, sigue llegando un montón de grandes fortunas, inversores, empresarios, incluso deportistas y gente muy rica. Obviamente, eso sí, con una vigilancia muchísimo mayor y con un montón más de controles a causa de todo lo que pasó anteriormente. Quizá la historia de Marbella nunca fue solamente la historia del crimen, sino como un lugar que era un simple pequeño pueblo pesquero, a raíz de todo el prestigio que se creó aquí, fue aumentando y aumentando hasta lograr lo que es hoy en día. Pero cuando un lugar consigue que toda esta riqueza parezca algo normal y cotidiano, siempre aparece la misma pregunta: ¿realmente importa el lugar de donde viene ese dinero? Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Yo me despido por aquí. Gracias de nuevo por acompañarme en otra aventura más y nos vemos en la próxima. ¡Chao!